Bien, vamos a estudiar la Biblia, a seguir con nuestro tema. Y qué bueno, porque conversaba entre semana con algunos y están aprendiendo bien. Yo sé que el otro día, por cuestiones de que no me sentía bien, fui muy rápido, pero se cumplió el objetivo. Y la pregunta de algunos era, ¿por qué teníamos que ver el tema de dispensaciones o un cuadro general? Bueno, simplemente vamos a ver que Génesis empieza con Dios creando los cielos y la tierra. Y termina Apocalipsis con cielos nuevos y tierras nuevas. Es un hermoso libro que tenemos en nuestra mano que se complementa para dejarnos ver a un Dios creador, sustentador de todas las cosas. Entonces, vamos viendo Génesis y vemos al Dios creador. La primera dispensación o el primer tiempo, ¿cuál era? Inocencia, muy bien, inocencia. Lo vemos Adán y Eva caminando, conversando con el Señor en el Edén, sin nada, estaban totalmente abiertos a conversar porque todavía no habían pecado. La segunda, ¿cuál era? Conciencia. A partir del capítulo 3 vemos el pecado entrar al mundo, por ese pecado entró la muerte pasa a todos los hombres. Adán y Eva son separados de la presencia de Dios y ahí empezamos a ver, porque Génesis es un semillero de doctrinas, empezamos a ver la justificación, la redención, y vamos a ver la redención por toda la Biblia, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, vemos después acontecimientos como la maldad del hombre que empieza a multiplicarse otra vez, vemos que hay un diluvio, pero hay una una tercera dispensación. ¿Quién es el personaje principal? Noé. Y comienza el gobierno humano. Una característica que no tiene que olvidar, toda dispensación termina con ¿un qué? Con un juicio. Toda dispensación termina con un juicio. Luego, el padre de la fe, ¿quién es? Abraham. Empieza el padre de la fe y es la dispensación de la promesa. Así que es inocencia, conciencia, gobierno humano y promesa. Ahora, después de la promesa, después del patriarca Abraham, viene un personaje excelente. ¿Quién es? Moisés. Y empieza la dispensación de la ley. La dispensación de la ley comienza, la ley fue propuesta, nunca fue impuesta, el pueblo la aceptó, ¿sí? Y termina la dispensación de la ley y ahí empieza la dispensación de la gracia. Hay toda una transición y vemos la gracia en plenitud a través del apóstol Pablo. Capítulo 3 del libro de Efesios vemos a la iglesia. Y algunos piensan, pero no, la gracia no comenzó con Jesucristo, por supuesto. Jesucristo es el autor de la gracia. Jesucristo es el que caminó con nosotros. Por Moisés llegó la ley, por Jesucristo llegó la gracia. Pero si estudiamos bien las dispensaciones y la transición, vamos a ver que en los primeros capítulos del libro de los Hechos no había todavía la iglesia como hoy, y del capítulo 8 en adelante del libro de Hechos vemos la gracia va creciendo, Pablo sumando protagonismo y Pedro restando protagonismo. Ahora, la dispensación de la gracia, ¿cuándo termina? Termina en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo es el arrebatamiento de la iglesia? Podría ser hoy. No sabemos, ojalá fuera hoy. Y después suceden diferentes cosas, que no es el tema de la escatología ahora, pero la iglesia arrebatada pasa por el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y va a la eternidad, abajo tribulación, gran tribulación y todo lo que sucede, y lo lamento por el que no tiene a Cristo, ¿sí? Y después de todo eso, otra vez Dios hace cielos nuevos y tierras nuevas. Por eso es importante tener un panorama general. Pero vamos al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a ver algunas cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese versículo que tenemos que grabarnos
en nuestro corazón, porque de solo pensar que fue Dios el creador, ya no tiene lugar la evolución. Aunque la estamos estudiando con el pastor Álvaro, pero no tiene lugar la evolución. También dijimos que está lo que algunos creen que es la teoría de la brecha, que se popularizó mucho con Scofield, tiene 140 o 200 años máximo, pero no podemos encontrar un asidero bíblico para eso. Pero vemos un Dios creador, el Dios que crea, Elohim, la pluralidad de Dios. Es interesante pensar en la palabra Elohim porque aparece prácticamente 2550 veces. Qué bueno. Ahora, algunas características de la obra creadora de Dios. Y usted, si leyó Génesis, se va a dar cuenta que Dios crea todo. Por ejemplo, llamó Dios a la luz día, fue la tarde y la mañana de un día. Cuando buscamos la palabra día, la palabra yom en hebreo, es un día de 24 horas. Un día es un día. No descubrimos la agua tibia, un día es un día. Entonces Dios crea los cielos y la tierra, descansa un día, y meditando y buscando si era correcta la respuesta que le dio David, claro, Dios tenía que preparar el ambiente para que el hombre venga a cumplir su función. Entonces preparó toda la casa y el hombre fue colocado para darle nombre a los animales, para labrar la tierra y demás. Ahora, cuando pensamos en la obra creadora de Dios, busque conmigo Salmo 33. ¿La obra creadora es natural o sobrenatural? Sobrenatural. Muy bien. ¿Y qué significa sobrenatural? Significa que no está limitado por las leyes de la naturaleza. No tenía que haber nada para que Dios pueda crear eso. Pudo crear todo de la nada. Ahora, el Salmo 33, versículo 6 y versículo 9, dice, versículo 6 primero, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, ¿se acuerdan lo que dice Juan, capítulo 1? Habla de la palabra, habla del verbo. Colosenses, ¿qué dice? Que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Entonces, es una obra sobrenatural, es instantánea. ¿Por qué? No necesita un proceso largo para que algo sea creado. Dios dijo y fue hecho. Y nosotros vivimos por fe y entendemos que por fe fue constituido el universo. Entonces, fue por mandato perfecto, no hizo falta pruebas experimentales. Cuando Dios dijo que algo se hacía, se hizo, no hay discusión. El gran problema de las personas evolucionistas es que dejaron de creer que la palabra de Dios es así. Dios dijo y fue hecho. Ahora, ¿de qué creó Dios? De la nada. No necesita algo para crear algo, algo anterior para crear algo. Dijo y fue hecho. Y yo puse algunos ejemplos, veo que están viendo no sé si se lee, pero puse algunos ejemplos. El jugo de uva o el vino que hizo el Señor en las bodas de Caná, ¿en qué momento esa uva estuvo en la planta? No estuvo. Así que pensamos en un vino que fue jugo, pero nunca fue uva. ¿Por qué? Porque es un milagro, por eso se sorprendieron, el primer milagro que hizo el Señor. Vemos en la alimentación de los 5.000, panes de cebada que nunca fue cosechada y peces que no conocieron el mar. Imagínense, estaban ahí, en ese lugar desierto, había que darle de comer a la gente, pero aparecen peces. ¿Cómo aparecieron? Por la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces nos cuesta creer que lo que Dios dice se va a cumplir. Y siempre se cumple. Ahora, volvemos a Génesis capítulo 1, versículo 28.
crea Dios al hombre, ¿sí? A imagen de Dios lo crea, varón y hembra los creó, y los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos, sojuzgad y señoread sobre los peces del mar. Esto mismo que dice aquí, lo vuelve a decir después del diluvio, pero es importante pensar esto. El hombre es el centro de la creación, es la corona de la creación. Fíjense, vemos aquí, crea Dios al hombre a imagen de Dios. Cuando pensamos en imagen, es la imagen moral, tiene que ver con integridad, es la imagen moral del Señor. Obviamente esta imagen moral fue corrompida por el pecado, pero es restaurada en Cristo. Pero fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, el hombre tiene voluntad, tiene intelecto, tiene emoción, tiene voluntad. Somos semejantes a Él en todo. Ahora, cuando pensamos en el objetivo con que Dios creó todas las cosas, vamos a ver una lista de pasajes. Y vamos primero a Colosenses capítulo 1, que lo hemos repetido más de una vez. Y espero se le grabe. Donde habla de Jesucristo. Habla de Jesucristo como Dios creador. Es importante porque esto nos muestra que en el principio estaba el Señor. Es importante porque nos muestra que Dios es Dios. Y acá nos da el objetivo, pero dice, ¿con qué objetivo? No para ser más grande, ya que en realidad la creación limita a Dios al tener que tratar con el tiempo y la historia. Entonces, Colosenses 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? Creación. Versículo 16 de Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y me está afirmando a Jesucristo como autor de la creación. Es cierto que más de una vez hablamos de la Trinidad y que por ahí mucha gente que dice que no está. Bueno, acá está. Jesucristo estaba en la Trinidad. Pero vamos a Isaías capítulo 40. Versículo 25. ...40, 25 y 26... ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército a todas llamas por su nombre. Ninguna falta. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y su dominio. Y podríamos leer más, pero ¿quién creó todas las cosas? Ahora, ¿alguna vez se puso a mirar las estrellas? ¿Cuántas estrellas hay? No sé. Pero cada una de ellas las conoce el Señor. Dios es tan sabio que la Biblia dice que ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin que Él lo tenga determinado, porque Él creó todas las cosas. Cuando seguimos mirando, vamos al Salmo 19, un salmo que lo cantamos más de una vez, y se podría cantar, y cuando lo vamos cantando, vamos anunciando una verdad, la majestad de Dios. Fíjese lo que dice Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche declara sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que yo miro el cielo. Ayer veníamos con Adri y vimos una nube espectacular, lista para que venga Jesús y poder estar ahí. Los cielos muestran su gloria. ¿Qué siente usted cuando ve las nubes? Yo siento la expectativa de, ¿será ya? ¿Esa será la nube con la que me voy? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que vemos,
Jesucristo como creador, la gloria de Dios, Dios creando. Pero Proverbios capítulo 3, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. ¿Quién fundó la tierra? Dios. ¿Quién afirmó los cielos? Dios. Y lo podemos ver, su sabiduría y su inteligencia. Salmo 8. No vamos a leer todos los versículos, porque si nos ponemos a estudiar Génesis como debería ser, pasaríamos mucho tiempo. Pero Salmo 8, versículo 3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. ¡Wow! Cuando veo los cielos, obra de tus manos. Fíjese el versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando miramos un poco más, vamos a Romanos y vamos a ver un concepto similar. Dios, creador y dando testimonio. Y acá se nos contesta una pregunta. Las personas que nunca escucharon el Evangelio, ¿cómo van a saber de Dios? Bueno, ¿se acuerda? Dios habla por su palabra, definitivamente sí, pero también habla por la creación, y la creación está dando testimonio de quién es Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una vez más, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Quién va a tener excusa de decir, nunca supe nada del Señor? Y qué interesante, porque el apóstol Pablo en Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, así que a Él sea la gloria. Y saben, nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Somos la corona de la creación. Somos portadores de su gloria porque el Dios de toda gloria vino a vivir en nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y Él nos creó. Ahora, cuando volvemos a Génesis, vemos un estilo literario entre Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 crea, Génesis 2 complementa con más detalle la creación, porque vemos que en el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar. Crea Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y después vuelve a repetir todo. Es una figura literaria del hebreo para poder dar a entender con más especificaciones lo que estaba haciendo, pero podemos decirlo de esta manera. En el capítulo 1 vemos un relato cósmico, en el capítulo 2 vemos un relato más fisiológico, porque ya explica más inclusive cómo fue que crea al hombre, cómo fue que crea a la mujer, cómo le sopla aliento de vida. En el capítulo 1 vemos a la raza como tal. En el capítulo 2 se complementa viendo a un Adán histórico, y siempre hablamos del primer Adán y el postrer Adán. Adán representa a toda la raza humana. En el capítulo 1 enfatiza el mandato creador. Dios dijo y fue hecho. En el capítulo 2 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra que fueron creados. El día que Jehová, Dios, hizo los cielos y la tierra, expone todo el proceso de la creación. En el capítulo 1 certifica que es el hombre hecho a la imagen de Dios.
En el capítulo 2 es cuando vemos que le sopla el Espíritu Divino en el hombre. En el capítulo 1 vemos a la cabeza y el Señor de toda la tierra. A partir del capítulo 2 empezamos a ver el establecimiento de la familia o de la relación familiar, matrimonial, perdón. Y hay una sola cosa en la creación que no era buena. ¿Cuál es? La soledad del hombre. Todo fue bueno, menos la soledad del hombre. Los hombres no nacimos para estar solos, por eso Dios nos dio un complemento. Ahora, otra vez, fuimos creados a imagen y semejanza. La palabra imagen es como un prototipo, tiene que ver con integridad, la integridad moral. Y es tan fácil entenderlo si queremos. Cuando uno está en íntima comunión con el Señor, mis pensamientos son sus pensamientos porque puedo disfrutar la mente de Cristo y puedo pensar con integridad. Ahora, pensamos que es la imagen de Dios, que es la semejanza. Y déjeme leer para usted, ¿qué es lo que tiene el ser humano que ningún otro ser tiene? No es lo físico, ni son los atributos. ¿Qué es entonces? Intelecto, emoción y voluntad. Y si recién lo mencioné, pero no lo buscamos, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses. Y así vamos a ir buscando y repitiendo cada cosa hasta que se le grabe. Tiene que saber también que hay una línea teológica que únicamente cree que el hombre es dicótomo. Alma, espíritu y cuerpo. Yo veo en la Biblia, y nuestra iglesia cree lo que la Biblia dice, que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Versículo 23 de 1 Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. ¿Por qué nos creó semejante a Él? Porque Dios es una persona que quiere tratar con una persona de persona a persona. Nuestro espíritu lo podemos pensar así, intelecto, emoción y voluntad. Acabo de decir 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Anais. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del hombre nace separado de Dios, pero se vivifica en Cristo. El alma es el asiento de nuestras emociones y el cuerpo nos ayuda a expresar. Pero el complemento de todo eso es el ser humano completo. Y así es Dios. Es tres, pero es uno. Yo no puedo separar mi alma por un lado, mi cuerpo por otro y mi espíritu por otro. Pero qué interesante porque cada uno de ellos tiene una función diferente. Ahora, volvamos un poquito a Génesis capítulo 2 y veamos algunas cositas antes de avanzar. Cuando vamos a Génesis viendo al Dios creador, vemos que crea de la nada, es el principio, Bereshí, crea de la nada. Ahora, fueron acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y en el versículo 4 habla de los orígenes, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, y en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y esto es lo que yo mencionaba recién, y iba a asumir que conocían el versículo, pero mejor lo leemos. Toma al hombre, y cuando hace al hombre lo hace de la nada y le da vida. ¿Saben cómo podemos saber que nosotros fuimos hechos tal cual como la Biblia dice? Porque del polvo venimos y al polvo vamos. Si hacen un análisis de nuestro cuerpo cuando se descompone en la tierra, tenemos los mismos elementos que tiene la tierra. Ahora, Dios sopla aliento de vida y fíjense que después viene la creación de la mujer. ¿De dónde sale la mujer? Sale del hombre. Hay algo muy poético, pero también muy cierto. Dice, versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo,
toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se halló la ayuda ni la doña. Qué triste es un hombre solo. Los hombres somos incompletos sin la mujer. Ahora, en el estado original, el hombre y la mujer son un complemento, nunca una competencia. Somos un complemento. Yo no hubiera podido lograr ni la mitad de las cosas sin el complemento perfecto que Dios colocó en mi vida a través de Adri, y ella tampoco, porque nos complementamos. No somos competencia. El pecado hizo que todo eso se distorsione, pero la familia fue instituida por Dios. La familia que hoy está siendo atacada. El otro día yo escuchaba a un periodista decir, bueno, si usted tiene en su casa un papá, una mamá, o un papá y un papá, o lo que quiera tener, no, no es lo que quiera tener, es lo que Dios dice. Varón y hembra los creó y los unió. Ahora, había un montón de animales. ¿Con cuál quedó satisfecho Adán? Con ninguno. ¿No le llama la atención algo que está sucediendo ahora y que lo hemos mencionado más de una vez? ¿Con qué se satisfacen hoy hombres y mujeres? Mi perrito, mi gatita, mi lorito, y no estoy... Algunos, el otro día vi uno que tenía un puma en la casa, y no sé si vio las noticias, y se le escapó. Los hombres no fuimos hechos para satisfacer nuestras emociones con animales, sino con nuestra mujer, con nuestra esposa. Se distorsionó tanto la obra creadora de Dios que hoy le llaman hijo a un perrito o a un gato. Y no quiero despreciar las mascotas, pero las mascotas son mascotas, no son personas. Uy, pero qué duro. Raúl, ¿qué te pasa? Nada, digo lo que dice la Biblia. Ahora, si nosotros empezamos a mostrar que el matrimonio fue diseño perfecto de Dios y que el matrimonio funciona, ¿va a dejar de ser atacado? No, pero no tenemos que atacar a nadie para mostrar que algo sí funciona. Yo creo que una de las cosas por la cual muchos jóvenes no se quieren casar es porque a veces escuchan matrimonios mayores diciendo, te casaste, te embarcaste. Sí, para toda la vida. Es que si no funciona, te divorciás. No es una opción el divorcio, es un accidente. Dios creó la familia. Ahora fíjense, no había nada que pueda hacer la ayuda idónea, ni perro, ni gato, ni elefante, ni nada. Y Adán era un tipo tan capaz que le pudo poner nombre a todo. Sin embargo, dice después, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo, Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque habla la Biblia de ciencia, claro, veo la primera anestesia acá, habla de medicina. Lo durmió al hombre. Hizo una cirugía. Hizo a la mujer. ¿Y de dónde la sacó? Del costado, del corazón. Porque el hombre es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entendamos bien esto, porque cuando hablamos del hombre como cabeza, estamos hablando de una función que el hombre tiene que desarrollar, que no lo hace superior o inferior, le da una función diferente. ¿Saben cuál es el problema? Que hoy se desvirtuó tanto la familia que, seamos honestos, yo lo decía anoche en nuestra reunión de matrimonio, si le damos lugar a la mujer manda. Y los mayores problemas que tenemos en el matrimonio es porque el hombre no está cumpliendo su función. Ahora, ¿la Biblia me habla de sumisión? Sí. ¿Le gusta a la mujer la palabra sumisión? No, le da caspa con urticaria junta, pero es que sumisión es
ponerme abajo para servir. Bueno, el único que no le da caspa es a mi amigo Rafa, él no puede tener caspa, los demás sí. Ahora, someteos unos a otros en el temor de Dios. Adri tiene que ser sumisa a mí, sí, ¿en qué? En todo. ¡Wow! Siempre y cuando yo sea sumiso a Dios. Cuando se acabó mi sumisión a Dios, ella no tiene por qué ser sumisa. Por eso la vida cristiana es una vida que tiene que ser vivida en el Espíritu Santo de Dios. Ahora fíjense, toma de la costilla y la hace caer en un sueño profundo, y Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Qué interesante, porque el apóstol Pablo utiliza la misma figura para hablar de la iglesia. Vamos al libro de Efesios. El matrimonio es algo tan importante, tan lindo, creado por Dios, que Dios utiliza el matrimonio y la iglesia como una figura. ¿Hasta cuándo tengo que estar casado? Hasta que la muerte me separe. ¿Hay otra opción? Hay accidentes. Yo no digo que no existe un divorcio, pero seamos totalmente honestos. Y pretendo quedar bien con el Señor, con nadie más. Si nosotros entendiéramos el perdón como Dios lo entiende, la gracia como Dios lo entiende, la misericordia como Dios la entiende, no existiría eso. Ya no es mi amigo, ya no es mi amiga, ya no te quiero, ya no te amo. El amor es una decisión que se renueva cada día. A los hombres nos dicen amemos a nuestras esposas, y a la mujer le pide respeto. Pero cuando voy a el libro de Efesios, me habla de algo importantísimo. Después del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 me muestra todo quién soy. Capítulo 4 me dice cómo tengo que empezar a caminar. Y versículo 16 del capítulo 5, ¿qué dice? 18, no es embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué el matrimonio muchas veces no funciona? Porque si Dios no está controlando la vida de cada una de las personas, nunca va a funcionar. Pensamos, Adán y Eva, varón y hembra los creó, los hizo una sola carne, tenían todas las cosas en común, estaban desnudos y no se avergonzaban. Claro, tenían intimidad y estaba bien, porque tenían unidad. Pero eso únicamente se logra con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Control. Y mi pregunta es, ¿quién controla su vida? O tal vez podría cambiar la pregunta y decía, ¿qué controla su vida? Si la respuesta, usted se asume la pregunta y le sirve, ¿qué controla su vida? Es algo y no alguien. ¿Quién controla su vida? Si su vida no es controlada por el Señor, no va a funcionar su matrimonio. Definitivamente póngale el cartel que diga, voy a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. A veces, no es que yo quiero que mi esposo cambie o que mi esposa cambie. Entonces lo torturamos con la palabra de Dios diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Si tu marido no tiene a Cristo y está lleno del Espíritu Santo, nunca te va a amar, porque te tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. Y con la mujer pasa exactamente lo mismo. Pueden convivir juntos, pero el matrimonio es ceder derechos en la unión de dos personas dispuestas a perdonar de por vida. ¿Y que hay problemas y roces? Por supuesto, porque fuimos hechos diferentes. Un contexto físico y emocional totalmente diferente. Ahora fíjese, después que habla de la llenura del Espíritu Santo, habla cómo voy a tener un hablar diferente, gratitud diferente. Y aquí empieza, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros, sí. ¿No le tocaba a mi mujer? No. Me toca a mí ser sumiso a Dios y a mi mujer ser sumisa a Dios. Y cuando el hombre y la mujer son sumisos a Dios, ambos se someten a Dios. De la otra manera, no funciona. No funciona. Ahora, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y esta es la parte difícil, y por eso dije, si no fuera por la llenura del Espíritu Santo, esto sería imposible.
Cuando pensamos en esto, en diferentes pasajes, la Biblia sigue hablando de este tema, de cómo la mujer tiene que comportarse y cómo el hombre tiene que comportarse, pero dice como al Señor. Qué interesante, porque Sara le llamaba Señor a su marido. Pero saben, nadie va a poder ser sumiso hasta que no reconoce no solamente a Jesucristo como Salvador, sino como el Señor de su propia vida, como el dueño de su propia vida. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Fíjese que el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a Dios obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. ¿Pero dónde viene todo? En Efesios me habla de la llenura del Espíritu Santo. En Colosenses me habla de la abundancia de la palabra de Dios en mi vida. Así que si usted quiere un matrimonio que funcione y una familia que funcione y no se deja llenar por el Espíritu Santo y no lee la Biblia, olvídese, no lo va a tener. ¿Por qué? Porque tengo que la palabra de Dios en abundancia en mi vida logra esto. El Espíritu Santo de Dios controlando mi vida logra esto. Pero volvemos a Efesios. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre tiene la responsabilidad, al ser cabeza, de ser el guía. No el macho que grita, sino el guía. Y también el proveedor. No tengo ningún inconveniente que la esposa colabore, pero qué mejor que sus hijos sean criados por usted, mamá. Hoy, pero qué antiguo, Raúl, ¿usted no se da cuenta que vivimos en el 2024? Sí, pero es que la Biblia no cambió, cambiaron las épocas. Donde pensamos que tenemos que tener más. Entonces los dos trabajan y se matan y los hijos los crían las empleadas. Yo fui criado por sirvientas. Mi mamá trabajaba y mi mamá tiene muchos años ya. Fue contemporánea de Job, imagínense. Y mi papá trabajaba. Claro, tuvimos todo lo que quisimos. ¿Qué faltó? Faltaron ellos. Sus hijos no necesitan más dinero. Le necesitan a usted, papá, le necesitan a usted, mamá. Pero, ¿cómo hago? Bueno, la Biblia da respuesta para todo. Estoy contento con lo que Dios provee hoy. Y sin duda, nada le va a faltar. Los hombres somos los proveedores, los guías, y la mujer es el complemento perfecto. Y ojo, que sea el hombre el que provee y la mujer está en la casa no quiere decir que el dinero lo maneja el hombre. Todo es de todos, porque somos unidad. No es esto es mío y esto es tuyo, esto es nuestro. Porque todo lo que tenemos fue provisión de Dios. Ahora, cuando habla del marido amando, yo tengo que amar como Cristo amó a la iglesia. Así que es un amor santo que me lleva al sacrificio. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si alguna vez alguien entra a mi casa, no importa si soy débil o soy fuerte, pero si alguien entra a mi casa y se mete con mi esposa o con mis hijas, primero se mete conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy el protector, no solamente el proveedor. Y soy el responsable delante de Dios de cuidar a mi esposa para toda la vida con un amor santo, un amor de sacrificio y un amor de servicio, que a los hombres nos cuesta mucho. Pero hay algo que no falla. Maridos amen a sus mujeres, mujeres respeten. Saben, hermanas, la mayoría de las veces que un matrimonio no funciona es porque usted no respeta a su marido. Y es tan fácil faltarle respeto como, por ejemplo, corregirlo en público. Supóngase que se equivocó, háblelo en su casa, no en público. No lo avergüence delante de los demás. Porque para usted fue una broma, para él fue una falta de respeto.
¿O creen que los hombres no somos sensibles? Claro, y que no lloramos. Cuando yo era chico, me decían que los hombres no lloramos. Así que yo, hasta que me di cuenta que sí podía y que bien me hizo. Es un cuento que los hombres no lloramos. Pero si nosotros no sentimos que nuestra esposa nos respeta, sentimos que no nos ama, entonces no amamos. Ay, que si la mujer no se siente amada, no se siente segura. Así que seguridad es lo que la mujer busca y significado especial es lo que el hombre busca. Eso se llama en la Biblia amor y respeto, un círculo que no falla. Hoy el matrimonio está fracasando porque dejamos el comienzo y le hemos agregado muchas cosas, pero el matrimonio sí funciona. Y Dios no solo me dijo que me busque una mujer para toda mi vida, sino que también tenga hijos, no perros, ni gatos, ni loros, hijos, que multiplique la tierra. ¿Saben? Termino con esto. Una de las cosas que estoy viendo, y el que no lo ve tiene que ser muy ciego, con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, donde la semana pasada en España a los chicos de 16 años se aprobó el aborto y se legisló también a favor de chicos de 16 años que pueden elegir su identidad. Lo que ellos sientan, ellos son. ¿Saben qué quieren lograr? Que dejen de nacer personas. Todo el programa mundial que se está armando es para que no haya más procreación. ¿Y qué va a pasar? Que cada uno se hace individualista, pero Dios hizo la familia. Y si Dios hizo la familia es porque funciona. Dios no va a hacer nada que no funcione. Por eso, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, lo vio solo, le dio el complemento perfecto que es la mujer. Y simplemente, usted puede mirar varios versículos, pero la responsabilidad de Jesús con nosotros es presentar una iglesia sin mancha. Mi responsabilidad como hombre es cuidar a mi esposa. Y algo que tiene mucho que ver con lo de Génesis. Versículo 29, voy a leer hasta el 33 de Efesios 5. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ame, respete, ame, respete. Somos una sola carne. No hay diferencia. El matrimonio es de dos, no de tres. En el matrimonio no puede entrar la suegra, ni deportes, ni nada que pueda entorpecer. Obviamente cada uno de nosotros tenemos libertad, tenemos hobbies y demás cosas, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Cuando Dios hace algo, funciona. Y esa es la obra creadora de Dios que vemos en el Génesis. Y qué interesante, la vemos en Efesios igual que la iglesia. Si algo no está funcionando, la culpa no es de Dios, es nuestra. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, porque todo lo que hiciste fue bueno, porque todo lo que creaste fue perfecto, menos la soledad del hombre. Y ante este no tan enfático, gracias por haber creado a la mujer, gracias porque la creaste como ayuda idónea. Pero Señor, ¿sabes que te necesitamos? Porque necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros para que nuestro matrimonio funcione. Y por eso, Dios, te ruego por favor, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que estamos aquí podamos examinar nuestro corazón y ver si respetamos tu palabra o agradamos a la sociedad. Pero gracias porque tu palabra es perfecta y permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Álvaro.